Mateo capítulo 23, vamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 23, versículo 8 en adelante. Evangelio según Mateo capítulo 23, versículo 8 en adelante. Cuando lo encuentre me regala un amén. Mateo capítulo 23, versículo 8 en adelante. ¿Ya lo encontraron ahí? Dice la palabra de Dios: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. ¿Y es quién? Y todos vosotros sois ¿qué? Hermanos. Y no llaméis a vuestro padre y no llames padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién es ese maestro? El que sea mayor, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a mirar esta porción. Y vamos a estarnos uniendo a la serie que ha estado dictando la pastora Idalia los días miércoles. Y para ti o para usted, ¿quién es Jesús? Ella le ha dado el título caleño. Y para vos, ¿quién es Jesús? Hoy vamos a estar mirando una faceta de Jesús bien interesante. En la época en la que vivía Jesús, los doctores de la ley, los estudiosos de la palabra, procuraban 3 títulos entre ellos. ¿Cuáles eran esos 3 títulos? Rabí, padre o maestro. Rabí, padre o maestro. Si eran de esos estudiosos, recuerda que habían 2 grupos especialmente de estudiosos: los escribas y los fariseos. Los fariseos tenían unas características interesantes. En Números Dios le da unas instrucciones para lo que es la vestimenta del hombre, y ellos le exageraban esa vestimenta. Si había que hacer algo de 1 centímetro, lo hacían de 2. Si había que hacerlo de 5, lo hacían de 10, para dar la apariencia de tener mayor santidad. Hoy podría ser el equivalente de una persona que para creerse más santa se coloca la falda pues hasta el piso, para que no se vea nada, que se tape todo. Pero no hacerlo porque le gusta, sino por querer aparentar una santidad que no está ahí. Los fariseos tenían estas características. Y entre ellos, entonces, en este afán de querer mostrar su autoridad o de querer mostrar, buscaban los títulos. Uno de ellos eran el ser rabí. ¿Quién era un rabí? Un rabí era un maestro de la ley, una persona que enseñaba la ley, que tenía discípulos, pero era una persona que era de autoridad dentro de la iglesia y no era cuestionable. Lo que decía el rabí, así se hacía. Era una persona que era muy reconocida dentro del círculo religioso especialmente. Este era el caso de Jesús. Jesús era un rabí. Sus discípulos se referían a él como rabí. Es más, el mismo Nicodemo, siendo fariseo, se refería a Jesús como rabí. Un maestro, una persona que sabía enseñar la palabra muy bien. Como segundo encontramos el término padre. Este término padre, algunas personas, algunos le decían a sus discípulos que le llamaran padre, y era algo que sucedía en esta época. Yo quiero que lo imagine usted como lo hablábamos o lo enseñaban allá en filosofía de grado 10º. ¿Quién se acuerda de esa enseñanza de filosofía? ¿Sí? ¿O fue hace mucho tiempo que? Nos empezaron a hablar de los inicios de la filosofía, que eran los griegos, y los griegos andaban con sus maestros en las calles, y los maestros andaban con sus discípulos. Estaba la escuela de Tales de Mileto, estaba la escuela de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Cada uno andaba con sus estudiantes y sus estudiantes los seguían. Este era más o menos lo que sucedía en el tiempo de los judíos. Cada persona buscaba a quién seguir. Cada persona buscaba, ya fuera a un rabino, a uno que llamaran padre o a otro que llamaran maestro, pero no maestro solamente como el que enseña en un tablero, sino como un máster, como un sensei, como alguien que tenía que ver en todas las áreas de la vida de la persona. Creo que en la India le llaman los gurú.
una figura de autoridad que tenía, implicaba en todas las áreas de la vida de la persona. Estos tres títulos tenían esa característica, era que no se cuestionaban. Si ellos decían azul, azul. Si decían verde, verde. Y las personas, los fariseos en este caso, buscaban estos puntos de autoridad, era como para poder ejercer esa autoridad sobre las personas, de llegar a un punto de ser incuestionables. Jesús está atacando esto en el texto y lo ataca directamente. Les dice: ustedes, discípulos, no procuren llamarse rabí. No procuren ese título. ¿Por qué? Porque rabí, uno solo. ¿Y quién es? Cristo. Ya. Número 2, no llamen Padre vuestro a nadie. ¿Por qué? Porque Padre, solo uno. ¿Y quién es? El Padre que está en los cielos. No dice que Cristo, dice el Padre que está en los cielos, nuestro Padre celestial. Número 3, no procuren el título de maestro, de máster, de sensei, de más que todos. No, porque maestro, solo uno, y se llama Cristo. Interesante que en el versículo 8, y este es un pequeño paréntesis que hago, Jesús le dice a los discípulos: ninguno procure llamarse maestro, porque el maestro solo uno, que es el Mesías, y vosotros sois ¿qué? ¿Qué dice? ¿Vosotros sois qué? Hermanos. Note que no dice ustedes menos Pedro son hermanos. ¿Sí entiende lo que le quiero decir o no? Hay una teología que enseña que Pedro tenía una supremacía sobre los demás discípulos, y aquí estamos viendo de que esa teología no tiene fundamento, porque a todos les manda a decir Jesús que todos ellos son hermanos. No dice Pedro, le damos otro titulito de más y los demás hermanos. No, todos están por igual y todos son hermanos. Rabí, maestro, ¿cuántos hay? Uno, y se llama ¿cómo? Padre, uno. ¿Y quién es? Nuestro Padre celestial. Pare de contar. De ahí para allá, todos somos hermanos. ¿Por qué es importante arrancar con este pensamiento? Obviamente queremos abordar el tema de que Jesús es nuestro maestro, pero a la misma vez mirar la problemática que ha surgido dentro de la iglesia cristiana contemporánea. Vemos que muchas personas dentro de los liderazgos les sucede lo que le pasaba a los fariseos de la época. Procuran los títulos. Procuran títulos. Obviamente los títulos de hoy ya no es rabí, los títulos de hoy ya no es maestro, los títulos de hoy les dio por un tiempo la apostolitis y todo el mundo apóstol, apóstol, apóstol. Vendían los certificados de apóstol hasta por internet y la gente podía volverse apóstol comprando un certificado por internet. Ahora les dio la obispitis, todo el mundo es obispo, que obispo tal, que obispo no sé qué. Bueno, ¿y qué seguirá? Serafín, querubín, arcángel, yo no sé con qué van a salir. El ser humano en búsqueda de un título, buscando ser reconocido, y Jesucristo dice: el que quiera o el que sea el mayor entre ustedes, que sea el que sirva, porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Jesús nos enseña que nosotros no debemos procurar estos títulos. Lo que debemos hacer es servir. ¿Qué debemos hacer? ¿Amén? ¿Amén o no amén? Número 2, nuestro maestro es Jesucristo. Levante su mano y diga: Jesús es mi maestro. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Todos los seres humanos quieren seguir a alguien. Es algo muy de nosotros, nos gusta seguir. Nos gusta seguir. Mire que esto es algo que está tan engranado en la humanidad que las redes sociales, cuando empezaron en sus principios, ¿quién estuvo en MySpace? ¿A quién estuvo? O en High Five. ¿Quién es así de esa época? ¿Ninguno? Yo sé. Yo tenía varios amigos aquí en High Five que no quieren levantar la mano. En esa época, ¿qué se hacía? Se mandaban solicitudes de amigo, ¿cierto? Luego llegó Facebook, que fue la que arrasó con todas las redes sociales. ¿Y qué se pedía antes en Facebook? Solicitud de amigo. Pero usted note que ahora ya en Facebook hay un botoncito al lado que dice
seguir. Y ahora en Facebook se pueden conseguir seguidores. ¿Y por qué Facebook empezó a adoptar este concepto diferente al anterior, que era el de amigos? Porque vieron de que todas las demás redes sociales ya dejaron de llamarse amigos, se llamaron fue seguidores. Twitter, ¿tienes amigos o seguidores? Seguidores. Instagram, TikTok, seguidores. ¿Por qué? Porque saben que psicológicamente la gente quiere seguir a alguien. Y esa idea les ha funcionado mejor. ¿Por qué les explico esto, iglesia? Porque todos nosotros seguimos a alguien. Así usted diga que usted no sigue a nadie, usted a alguien sigue. Usted está siguiendo al otro que también dijo que no seguía a nadie, pero todos están siguiendo a una persona. Todos. Todos queremos emular el comportamiento de otra persona. Hay personas a las que miramos, admiramos y queremos ser como esas personas. Si no, mire sus redes sociales, mire a quién usted le da más me gusta, mire qué videos son los que usted ve, mire qué es la música que usted más escucha. Todo eso son maneras en las que ese pensamiento se va entrando en nosotros y queremos o terminamos ¿qué? Emulando. Una de las cosas que el Señor nos ha permitido hacer en este último tiempo o fortalecer en la iglesia es la consejería. Y quiero decirle que la gran mayoría de los problemas que a veces vemos en consejería, ¿sabe de dónde vienen? De miniseries, de novelas, de películas, de cosas que vieron y quieren emular en el matrimonio. Vieron algo, les gustó y lo quieren traer al matrimonio. Muchas mujeres no han podido llenar su expectativa de lo que puede ser el matrimonio porque se casaron con la idea de Disney. El príncipe azul que llegaría en su caballo y que después de 20 años o más, después de 10 años lo verían y creen que todavía les daría maripositas en el estómago. ¿Cuántos hay aquí con más de 10 años de casado? ¿Cierto que eso? Uno se come las maripositas. Esas son ideas que son ilusiones. Y al no llenar esas expectativas, ¿qué pasa? Empiezan los problemas en el matrimonio. Todos seguimos a alguien, todos queremos emular a alguien. Mírenlo, nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes siguen y todos quieren ser ya sea famoso como algún jugador de fútbol o quieren ser famosos como algún cantante de música urbana. Miren los problemas que están pasando nuestras jóvenes. Uno de los fenómenos más grandes de la música que hay es lo que se llama el K-pop, la música coreana. ¿Qué característica tiene esta música? Todas las muchachas cantantes son súper delgadas. Hay un aumento impresionante en lo que es casos de anorexia y de bulimia en nuestros adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos ven a esas muchachas y ¿qué sucede? Quieren ser como ellas. Todos seguimos a alguien. Todos. Jesús viene como un maestro y Él les dice a los discípulos, en otras palabras, ¿cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Si usted va a seguir a alguien, le está diciendo Jesús, sígame a mí. Si usted va a escuchar a alguien, escúcheme a mí. Si usted va a aprender de alguien, apréndame a mí. Pero ¿qué sucede? Estamos en un mundo que está lleno de distracciones. Estamos en un mundo que está lleno de ideologías, que está lleno de pensamientos. Y el ser humano tiende a distraerse en medio de todas esas cosas. ¿Qué pasa si usted está manejando un carro y le da por revisar el celular? ¿Qué sucede? No se va a accidentar, pero tienes una posibilidad muy grande de que te puedas accidentar. ¿Por qué? Porque está distraído. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 12, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Ahora ya va entendiendo lo que quiere decir la palabra. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Porque si veo a Jesús, ¿a quién termino siguiendo? A Jesús. Si miro para otro lado, ¿a quién va a terminar siguiendo? Debemos de ser muy cuidadosos con esto. Muy cuidadosos. Porque usted puede autoproclamarse o autoconsiderarse cristiano, pero seguir a otros. Usted puede autoproclamarse cristiano, pero no seguir a Jesucristo precisamente. Esta semana, hace un mes,
escuchaba yo una entrevista que le hicieron a uno de los grandes comediantes de Colombia que se especializa en hacer imitaciones. Le preguntaban a él, ¿cómo hace usted para lograr un personaje? Él comentaba, decía, yo descargo los audios y descargo videos de esa persona en el celular y los escucho por días, a veces por semanas, y me grabo imitando la voz de esa persona y me corrijo y lo sigo haciendo hasta que perfecciono ese personaje. Dice que un personaje le puede tomar hasta casi un año de preparación. Pregunta, ¿cuánto se demora un personaje de estos en la radio haciendo su imitación? ¿1 hora? ¿15 minutos? Ni siquiera, si mucho. ¿Cuántos han escuchado esos programas de comedia, cierto? Que salen los imitadores de voces, si mucho 2 minutos sale su intervención. Preparación de casi un año, ¿para cuánto tiempo? Para 2 minutos, 3 minutos máximo. Ahora nosotros, que debemos ser seguidores de Jesucristo, ¿cuánto tiempo debe llevarnos a nosotros prepararnos? ¿Para cuánto? ¿Cuánto tiempo debería ser el que deberíamos imitar a Jesús? Pregunta. ¿2 horas? ¿El domingo? ¿Cuándo deberíamos imitar a Jesús? Todo el día. ¿Cuándo? Todos los días, todo el año, el resto de nuestras vidas. ¿Cuánta preparación requiere entonces imitar a Jesús en esa cantidad de tiempo? Requiere toda una vida de preparación. Y aquí es donde viene el primer punto de la enseñanza del día de hoy. Si Jesús es mi maestro, si Jesús es la persona a la que voy a seguir, si Jesús es la persona a la que voy a colocar mi mirada, ¿qué preparación debo tener yo para tener mi mirada puesta en Jesús? Debe ser una preparación constante, una preparación de todos los días. Todos los días debo ir a la palabra y estudiar qué hizo Jesús, quién era Jesús, cómo hablaba Jesús, qué hacía Jesús. Escudriñad las escrituras, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque ellas dan testimonio de quién es Él. Aprender de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que sacaste una semana completa para solo estudiar a Jesús, a nadie más? Pero yo no lloro, pero facturo. Esa sí la escuchamos todo el día, todos los días, y sabrá Dios por cuánto tiempo. Necesitamos centrarnos en la palabra, a estudiar a Jesús. Necesitamos leer la Biblia para poder conocer más de Jesús. Sí, la iglesia te ofrece unos recursos muy buenos, pero ¿cuánto vienes a la iglesia? ¿1 vez, 2 veces a la semana máximo? ¿Será que eso será el tiempo suficiente para prepararte para imitar a Jesús el resto de tu vida? Yo estoy seguro que no. Necesitas abrir la Biblia y acercarte a Mateo, a Marcos, Lucas, Juan, aún partes de Hechos, aún en el Antiguo Testamento, para conocer quién es Jesús, la obra de Jesús, para poder entonces hacer lo que hizo Pablo. Sed imitadores de mí como yo lo soy de ¿quién? Cristo, porque para mí Jesús también es mi maestro. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Rey, pero Jesús es mi maestro. Amén. Aquí está la clave de comprender esto. Aquí está la clave de poder nosotros conocer más de Jesús. Muchas veces nos quedamos con solamente lo que nos enseñaron cuando eran pequeños. Muchas veces nos quedamos con solamente lo básico y nos perdemos de lo mejor que Jesús nos puede ofrecer a nosotros. Y es clave que entendamos esto. ¿Por qué razón, iglesia? Número 1, ¿quién nos creó? Salmo 100 dice, porque pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Quién nos creó? ¿Quién nos creó? Dios. En mi mano tengo este celular es un iPhone, ¿cierto? Supongamos que se empieza a dañar, ya no me está funcionando. ¿A dónde lo debería llevar yo a reparar? ¿Debería llevarlo a la tienda de Samsung? Pero allá es más barato. ¿Por qué no? Pero si todos son técnicos de celulares, eso es para hacer llamadas, eso es lo mismo.
Es más, estoy seguro que aquí a alguno le ha pasado que ha llevado el celular donde un técnico barato. ¿Y qué le ha pasado? ¿Por qué? Porque no era el técnico que debería ser para su equipo. Dios nos creó a nosotros. Pregunta, ¿quién tiene el manual de instrucciones para repararnos? Dios, nadie más. Pero ¿por qué acudimos a la vecina? ¿Por qué acudimos a la tía, a la abuela, a la mamá, a la hermana? ¿Por qué acudimos a todo el mundo? Y de última, si me queda fuerzas, ahí sí voy a donde Dios a consultarle para que me ayude. Todos ustedes de una manera muy certera me dijeron: pastor, no lo lleve a esa tienda, que allá se le daña. Pues eso mismo les digo a ustedes: no vayan a consultar a otras personas, porque ahí se les va a dañar. Si vas a consultar, este es el manual de instrucciones. Si necesitas arreglar tu vida, tu familia, ve al que te la puede arreglar, y se llama ¿cómo? Jesucristo, nuestro maestro, nuestro rabí. Él es quien nos puede ayudar. Amén. Comprendamos eso, iglesia. Número 2, Mateo capítulo 7, versículo 24. ¿Lo encontró? Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué? Una vez más, cualquiera pues que oye estas palabras, ¿y qué? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué sucedió? ¿Por qué razón? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿y qué? Y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué sucedió con esa casa? Y fue grande su ruina. Si yo hago una pregunta aquí, ¿ustedes sobre quién tiene construida su casa? ¿Sobre la roca, sobre la arena? Yo estoy seguro que todos me van a decir sobre la roca. Que nos arreglamos muy bonitos para ir a la iglesia, muy bien, no queremos quedar mal frente a nadie, todos vamos a decir: sí, Señor, sobre la roca, gloria a Dios. Pero tenemos que ver entonces un poco más allá. Jesús nos dice que hay dos características de las casas. La primera de ellas, que la que estaba en la roca, ¿qué característica tenía la que estaba en la roca? Que cuando vino la tempestad, la lluvia, los vientos, cuando se vino todo contra esa casa, ¿qué resultado tuvo la casa por estar encima de la roca? No se cayó. Vamos al otro lado. Casa sobre la arena. ¿Qué característica tiene la casa sobre la arena? Que cuando vino la tempestad, la tormenta, la lluvia, el viento, las aguas, cuando se vino todo, ¿qué pasó con esa casa? Se cayó. Pregunta: cuando usted ha pasado por alguna tempestad, por algún desierto, por alguna dificultad, por algún tiempo de esos complejos que uno a veces ni siquiera entiende, ¿cómo ha quedado su fe? No me la responda, eso es para que usted la interiorice. ¿Se ha mantenido su fe o sientes de que tu fe ha menguado un poco a raíz de las situaciones difíciles? Si tu fe se ha menguado un poco, entonces has construido tu casa sobre la arena. Esa es la característica de lo que dice Jesús, que la casa sobre la arena, cuando vino la tempestad, se cayó. Le empezaste a echar la culpa a Dios. Empezaste a preguntar: Dios, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y todo eso son señales de una casa que está siendo construida sobre la arena. Quiere decir que si está construida sobre la arena, es que estamos escuchando las enseñanzas de Jesús. ¿Y qué dice Jesús? ¿La casa sobre la arena hace o no hace las enseñanzas? No las hace.
La casa sobre la roca es del que las oye y las hace. Casa sobre la arena es el que las oye y no las hace. Y aquí es donde siempre nos encontramos con el punto de choque. Sé de muchas personas que conocen de Jesús, hablan de Jesús, hasta enseñan de Jesús, pero a la hora de llevarlo a la práctica, no lo ponen en práctica. Por más que enseñen, por más que digan, por más que prediques, por más que muestres, tu casa está construida sobre la arena. Pregunta: ¿quién de aquí está para construir una casa en la arena? ¿Quién quiere que se le caiga su casa? Nadie, ¿cierto? Esa pregunta es tan contundente que ni por error levantaron la mano a alguien. Siempre hay un dormido que levanta la mano, y en esta pregunta, en todo el día, nadie levantó la mano. Así de contundente es la pregunta. Nadie quiere construir una casa que se le caiga. Todos queremos que nuestra casa permanezca. Jesús nos dice, hay una sola manera de lograr eso, y es que oiga las enseñanzas y las pongas en práctica. Pregunta. Jesús, dentro de sus enseñanzas, nos dice: si te dan en una mejilla, las han oído entonces. Pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que pusimos la mejilla? La otra, pues. ¿Cuántos casados estamos aquí? Levanten la mano los casados. Que su esposo o su esposa le dijo: es que usted siempre... No estamos hablando de violencia, estamos hablando de esas peleas verbales que hay en casa. Y su respuesta fue: ay, yo te amo, mi amor. ¿Quién? Estamos oyendo, pero no estamos poniendo en práctica. Eso es lo que Jesús nos enseña. Si usted se devuelve solo al capítulo 6, Jesús dice: por tanto, no pregunten qué voy a comer, qué voy a vestir. No se preocupen de esas cosas, porque esas cosas son las que permanecen en la cabeza de los incrédulos. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Has pensado en eso? ¿Cómo voy a pagar el arriendo? ¿Cómo voy a pagar la comida? ¿Cómo voy a hacerle para este día a la madre? Estamos oyendo, pero no estamos haciendo. Por eso el apóstol Santiago reta a los creyentes de la iglesia y les dice: es que debemos ser oidores, pero también debemos ser ¿qué? Hacedores. Hay muchos oidores, pero hay pocos hacedores. Él arranca con ese tema de una manera frontal. Les dice: oigan, escuchen, que si la fe va sin obras, esa fe es una fe muerta. Usted me habla de su fe, yo le hablo de mis obras. Porque una fe sin obras, muerta. Tenemos que crecer de la fe de culto, de la fe de las 2 horas del domingo. Tenemos que crecer de esa fe que es solamente por el momento, por el instante, y que nos da lo mejor de aquí hasta el lunes. Tenemos que salir adelante. No podemos quedarnos con esa fe todos los domingos. Debemos convertirnos en oidores, sí, pero también debemos ser hacedores. Hacedores. Pastor, pero es que hay cosas de Jesús que yo no entiendo. Pues yo tampoco. Pero ¿sabe qué? Funcionan. Escuchaba el testimonio de un joven basquetbolista. Esos muchachos basquetbolistas son los de Estados Unidos, ¿no? De los de la NBA. Contaba la historia de que desde que él tenía 4 o 5 años tiene la memoria de que su padre golpeaba a su mamá y lo maltrataba también a él. Y él siempre quiso tratar de defender a su mamá, pero ¿sabe qué pasó? Un buen día ese muchacho cumplió 12 años y ya estaba del tamaño del papá. Hubo una pelea en la casa, el papá trató de golpear a la mamá, el muchacho intervino, cascó al papá y lo echó de la casa.
Él empezó a andar en la vida porque a raíz de eso le tocó ponerse a trabajar para poder sostener su casa. De alguna manera logró levantarse y encontró en el básquetbol un refugio. Logró ir a la universidad, logró entrar al básquetbol profesional. Pero en esa búsqueda daba de tumbo en tumbo, no sabía qué hacer, hasta que un buen día lo llevaron a una iglesia y encontró a Jesucristo. Al encontrar en Cristo, su vida empezó a cambiar. El pastor de la iglesia empezó a discipularlo personalmente y empezó a hablarle de la vida de Jesús pedazo a pedazo, hasta que llegó un momento importante donde el pastor le preguntó a él por su padre. Cuéntale el testimonio que le dijo el pastor: a mí ese señor no me hable, no quiero saber nada de él. Empezó el pastor a indagar más, escuchó toda la historia de lo que había pasado. ¿Y sabe qué le dijo el pastor a este muchacho? O mire lo que dice Jesús: si tu hermano tuviera algo contra ti, ve tú y habla con él. ¿Cómo así? Si usted tiene que ir a hablar con su papá. ¿Cómo así? Pero si el agresor fue él, no, usted va a hablar con su papá y usted le va a pedir perdón a él. ¿Cómo? Sé que muchos chocarían con esto al decir: pero ¿cómo? Si el papá fue el agresor, él debería venir a pedir perdón. Pero no, el pastor le mostró por la Biblia y ese muchacho a regañadientes le hizo caso al pastor. Citó a su padre en un restaurante, lo invitó a comer, se sentaron, no sabían de qué hablar. El papá ni idea de por qué lo habían llamado, hasta que el joven lo miró a los ojos y le dijo: papá, necesito hablar contigo. Hoy te quiero pedir perdón porque te golpeé. Hoy te quiero pedir perdón porque debí haber hecho el esfuerzo de comunicarme contigo en todos estos años y nunca lo hice. Te pido perdón. Cuenta este joven que en ese instante su padre se rompió en llanto y lo miró a su hijo y le dijo: hijo, yo no tengo nada que perdonarte, soy yo el que te tiene que pedir perdón. Que yo golpeaba a tu mamá, yo te golpeaba a ti. En todos estos años nunca envié provisión para que tú pudieras tener una buena vida. Necesito que me perdones. Se abrazaron, se reconciliaron. Su padre llegó a los pies de Jesucristo y hoy en día el manager de este joven jugador de básquetbol es su papá. Él dice: yo no voy a ningún lugar, en cualquier lugar de Estados Unidos donde me inviten, si mi papá no va conmigo. Ahora él está conmigo todo el tiempo. Pregunta: ¿funcionó o no funcionó? ¿Por qué funcionó? Porque el que nos conoce, el que nos diseñó, el que nos creó, el que tiene todos los repuestos para arreglar a este ser humano, se llama Jesucristo. Y Él nos ha dado un set de instrucciones. Si no, miren el mismo capítulo 7. No, en el mismo capítulo 7, verso 7 dice: dad y se os dará medida buena, abundante, remecida y rebosante. ¿Quién de aquí tiene un testimonio del dar? Levante la mano. ¿Tiene sentido? A ustedes ahora conocen de Dios y dan, y para usted tiene sentido, pero coja a alguien de la calle y dígale: vea, dé para que Dios le dé más. ¿Qué le van a decir? ¿Está loco? ¿Por qué ahora saben ustedes que la Biblia tiene la razón? Porque ustedes lo han experimentado. Ahora yo les reto: estudie a Jesús, viva como Jesús, y usted se va a dar cuenta de algo. Vas a vivir una vida plena, vas a vivir una vida abundante, vas a vivir una vida en paz, en tranquilidad. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Cuando Cristo empiece a marcar tu vida como maestro, hay gente que lo va a notar y te va a preguntar: ve, ¿a vos qué te pasó? Vos sos diferente, te veo sonriente, te veo radiante. ¿Y sabes qué puedes hacer en ese momento? Decirle: Jesucristo cambió mi vida y la puede cambiar también por ti. Te presento a Cristo, el camino, la verdad y la vida. Ese es Jesucristo el Maestro. Ese es Jesucristo el Maestro. Jesucristo nuestro Maestro.
Permite que Jesús sea el maestro de tu vida, tu guía, tu brújula. Que cuando no sepas qué hacer, ve al libro, consúltale. Por mucho tiempo había una frase muy conocida y es: ¿qué haría Jesús? Hágase esa pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús si estuviera en la situación que yo estuviera? ¿Cómo actuaría Él? Él no solo enseñó, sino que Él vivió por ejemplo. Hizo la voluntad de Dios. Y ahora, como dice la palabra, ha sido exaltado a lo sumo. Y le puso su nombre, que es por sobre todo nombre. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de los señores, para gloria de Dios Padre. Permite que Jesucristo sea tu maestro. No te dejes distraer más. No te dejes distraer más. Créame que hay mucho contenido, hay muchas cosas que están detrás de usted, detrás de que usted lo siga. Pero no, yo hoy he decidido seguir a Cristo. Hoy he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Vamos, denle ese aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Póngase sobre sus pies.